Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast desde el que repasamos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy nuestro invitado es David Sánchez. David Sánchez tiene ahora nos lo contará, ¿no? Pero tiene una trayectoria larga en el ámbito de los recursos humanos, pero hoy lo hemos invitado para hablar de un tema alrededor del cual pues, él está impulsando una asociación, la asociación Más 45 Activos, que lo que busca pues es un poco visibilizar y crear conciencia de la situación que se encuentra en el mercado de trabajo las personas a partir de esa edad. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, David. Pues un placer tenerte con nosotros. También me acompaña hoy en este episodio Jordi Serrano. Hola, Jordi. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues vamos a meternos al lío, si os parece. Bueno, David, nosotros solemos empezar pues casi todos los episodios de nuestro podcast de la misma manera, ¿no? Un poco preguntándoos a nuestros invitados cuál es vuestra trayectoria y cómo habéis acabado dedicándoos a lo que os dedicáis. Bien, bueno, yo he estado siempre en recursos humanos, empecé como técnico en una empresa de trabajo temporal, cuando el trabajo temporal era casi que alegal, allá por 1992-93. Tengo 51 años, ya he recorrido un largo trayecto y bueno, a partir de ahí quise trabajar en empresa finalista y acabé mi trayectoria como director de recursos humanos de un grupo hospitalario de 7 hospitales, 1.800 personas, 3 convenios, mucha complejidad. El mundo hospitalario es un mundo complejo. Y antes de eso me dediqué a mutuas. Estuve como jefe de desarrollo de recursos humanos de una mutua de accidentes de trabajo. Muy bien. Y ahora, últimamente, pues uno de tus líos, ¿no? Uno de los proyectos en los que estás es precisamente esta asociación, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cómo nace o...? ¿De dónde sale la idea, no? ¿De dónde sale la idea? Bueno, la idea nace de constatar empíricamente, o sea, en mis propias carnes, que en este país, cuando cumples 45 años, te vuelves invisible para el mercado de trabajo. A no ser, evidentemente, que tengas una buena cantidad de contactos o estés vinculado a determinadas asociaciones y ámbitos, ¿no? En cuyo caso, pues, puede ser más sencillo. Pero si has sido un profesional normalito, yo he sido toda la vida un profesional que se ha considerado muy normalito, bueno, pues al final resulta que con 45 años, yo tengo 51, recordad, ya hace un tiempo que lo vivo, pues te das cuenta de que por mucho que envíes candidaturas, por mucho que te presentes a procesos de selección y tus contactos te presenten a procesos de selección, pues mira, no se quedan contigo, ¿no? Se acaban quedando normalmente alguien más joven. Entonces, de esa constatación empírica y de ver a través, por ejemplo, de redes sociales, LinkedIn fundamentalmente, que éramos muchos, de hecho éramos miles, pues acabamos 3 de nosotros compartiendo ese malestar. Y de ese malestar nació una idea programática, un programa, unos objetivos, un plan estratégico a 3 años, del cual estamos en el segundo. Y bueno, fundamos la asociación Más 45 Activos, que se define como una asociación de lucha contra el edadismo en el trabajo. Es decir, la discriminación por razón de edad, ¿no? Cuando hablamos de edadismo, para aquellos que es la primera vez que oyen la palabra. Una pregunta, luego entraremos en el tema de los objetivos y vuestra estrategia, porque yo creo que es muy relevante, ¿no? También entender qué es a lo que aspiráis. Pero desde el punto de vista de diagnóstico, ¿no? Para empezar por el principio, ¿a qué motivos achacáis vosotros esta realidad? ¿Por qué en España sucede esta situación que, por ejemplo, no vemos de manera tan acentuada en otros países de nuestro entorno próximo? Pues la verdad es que hemos llegado a la conclusión de que en España se ha instalado de una manera fuerte y parece ser que casi crónica la cultura del low cost. Todo tiene que ser barato. Y claro, a los profesionales veteranos, a los seniors, se nos considera caros, ¿no? En muchas ocasiones somos caros porque, a ver, ser director de recursos humanos en el año 2002, 2004 estaba muy bien. Había pleno empleo y a mí me llamaban cada 6 meses 1 o 2 headhunters para ofrecerme proyectos, ¿no? Había mucha movilidad y la movilidad normalmente se resolvía pagando, se resolvía con más dinero. Luego están los convenios. Los convenios marcan automatismos en base a antigüedad, promoción, etcétera.
Y nos hemos acabado encontrando en una trampa saducea, ¿no? Es decir, resulta que los convenios nos hacen caros, la experiencia nos hace caros y resulta que, bueno, pues ahora mismo las empresas apuestan por planteamientos low cost y, por tanto, pues te sacan y ponen en tu lugar, si ponen a alguien y no amortizan tu puesto de trabajo, ponen en tu lugar a alguien pues más joven, más barato, en ocasiones incluso pues con una doble escala salarial, donde queda claro que los que están van a seguir cobrando lo que cobraban y los que entren a partir de ese momento pues cobrarán menos, ¿no? Por tanto, yo creo que fundamentalmente es un tema de low cost. Luego está la cuestión, si tú quieres, efebocrática, ¿no? Es decir, en España tenemos una cultura de muy poca valoración de la experiencia, a diferencia, por ejemplo, de lo anglosajón y lo asiático, que son culturas que valoran e incluso veneran la experiencia, en el caso de los asiáticos. Explicarle a un japonés o a un chino lo que está pasando en España a partir de los 45 años es incomprensible, porque para ellos precisamente pues cuando vas cumpliendo años es cuando mejor estás, es cuando más puedes aportar y te consideran sabio. En España la experiencia, salvo excepciones, que siempre las hay, ahora mismo no se valora y nos encontramos con que las empresas están tirando literalmente a la basura la experiencia y la sabiduría acumulada, ¿no? Con lo cual nos echan por caros y no nos dejan volver a trabajar por estereotipos, que si no somos tecnológicos, que si somos conflictivos, que si somos los que causamos la crisis financiera. Fíjate, madre mía, yo causar la crisis financiera. Por favor, qué poder que tengo, ¿no? Y luego lo de tecnológicos, pues qué os voy a decir, ¿no? Yo he sido usuario de una S400, he sido usuario de un WordPerfect, he sido usuario de un DBase 4, cuando para manejar una base de datos casi tenías que saber informática a nivel de programación, ¿no? Y sin embargo nos enfrentamos a una realidad en la que nos dicen que no tenemos ni idea de tecnología, cuando realmente manejar una app o manejar un programa es algo que hoy por hoy, y eso ha quedado demostrado, puede hacer incluso un simio. Es decir, un simio bien entrenado utiliza una app sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, pues eso, nos echan por caros y no nos dejan volver por estereotipos. Ese es un poco el diagnóstico que hemos hecho. Además, es especialmente interesante esto, no sé si estás de acuerdo, pero en España precisamente, que es uno de los países más envejecidos del mundo, ¿no? Con creo que la esperanza de vida más grande, bueno, ahora con la crisis ya veremos, con el tema del COVID ya lo veremos, ¿no? Pero con la esperanza de vida de las más altas del mundo, si no la más alta. Y precisamente en este país renunciar a este tipo de talento pues es un suicidio, ¿no? Y tampoco es una buena noticia para los jóvenes, por lo que estabas diciendo. Para la cultura del low cost tampoco es que beneficie a los jóvenes. Porque tampoco es que sustituyan mayores por jóvenes y luego esos jóvenes tengan buenas condiciones, ¿no? Porque al final el empleo de los jóvenes ya vemos cómo están de empleo, de desempleo. Realmente hay un poco de falacia, ¿no? En todo esto. Sí, es lo que os comentaba de la doble escala, ¿no? Es decir, si pactas con tus sindicatos, con el comité de empresa, una doble escala, los que siguen ahí se quedan con buenas condiciones, pero efectivamente los que vienen después cobran un 15% menos, un 20% menos, tienen menos beneficios sociales, menos servicios por parte de la empresa y eso evidentemente abarata el factor trabajo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, eso es un suicidio, es un genocidio generacional. Hay dos generaciones que nos están barriendo del mercado, solo tenéis que ver las prejubilaciones de algunas empresas muy conocidas, que lo hacen legalmente, es decir, eso es legal, no hay ningún inconveniente desde el punto de vista de la legalidad, pero que desde el punto de vista cultural está consolidando la idea en la mente de las personas de que a partir de los 50 o 55 ya estás para retirarte, ¿no? Lo cual lo pervierte todo, pervierte incluso el concepto de jubilación. La jubilación es lo que es, no lo que nos hemos inventado que es, ¿no? La jubilación no tiene por qué ser necesariamente esa época dorada de disfrute a tope. Yo he intentado disfrutar a tope toda mi vida. Mal iría si solo tuviera que disfrutar a tope cuando estoy jubilado. Así que te encuentras con paradojas, como por ejemplo que en este país, hoy por hoy, viven mejor a nivel económico, tienen más ingresos las clases pasivas que las clases activas. Y eso, evidentemente, es un desajuste brutal. Y una bomba de relojería, ¿no? También. Sí. Nosotros, respecto a los jóvenes, yo tengo 2 hijas de 16 años, mellizas, por lo cual, como podéis comprender, la preocupación que tengo es importante, ¿no? Pero nosotros entendemos que con los jóvenes no existe discriminación por edad. A los jóvenes no se les discrimina. El problema de los jóvenes es que no tenemos un mercado de trabajo sano,
no tenemos un mercado de trabajo dual donde se compagine formación y trabajo, y por lo tanto se ven abocados a la precariedad, a ser becarios y a estar muy poco tiempo en las empresas porque, claro, te hacen un contrato temporal, esos son 180 días y luego te vas y viene otro. Claro. Pero realmente la combinación es como una especie de tormenta perfecta, ¿no? Porque si por abajo tenemos a estos jóvenes sujetos a estas condiciones de precariedad, ¿no? Con contratos temporales de muy corto plazo, donde apenas pueden aprender o recibir formación, ¿no? Y van rotando pues, de un trabajo a otro. Y por otro lado, ¿no? Por arriba, pues estamos prescindiendo de esa experiencia, de ese conocimiento acumulado, y resulta pues que al final acaba trabajando de una manera más o menos estable las personas entre, bueno, ni 30, ¿no? Entre 35 y 45, eso es una banda excesivamente estrecha del mercado de trabajo. Eso es un sinsentido que además, de alguna forma, pues como decías, es un tsunami, ¿no? Es una tormenta perfecta. Lo que se está gestando es generaciones de pobres, porque el único acceso al ascensor social, a la independencia vital, ha sido el trabajo. Y de momento, hasta que nadie invente algo distinto, pues seguirá siendo el trabajo. Yo siempre les digo a los políticos con los que nos entrevistamos que si a mí me dan 2.000 euros al mes, no tengo nada que decir, me callo y ya está. Lo que pasa es que aún así se estaría vulnerando mi derecho al trabajo, pero por lo menos podría vivir con dignidad, no viviría con mis padres, viviría en mi propia casa, estaría con mis hijas, que no las veo desde hace 1 año y medio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una condena a mi generación, pero es una condena también a la generación de mis hijas, a la que les espera un futuro laboral muy incierto y muy breve, porque el joven o la joven no ha de olvidarse que si nada cambia, cuando cumpla 45 también lo echarán. Con lo cual, bueno, efectivamente es una tormenta perfecta y un sinsentido. Muy bien. Oye, si te parece, pasamos ya a vuestro plan, ¿no? A vuestro programa, a las propuestas concretas que tenéis, bueno, pues en vuestra asociación. Cuéntanos, ¿cuáles son vuestros objetivos o vuestras propuestas concretas? En este momento somos 11.000 asociados en un año, lo cual está muy bien, hemos crecido muchísimo. O sea, está claro que hay demanda, ¿no? O sea, está claro que hay necesidad, ¿no? Y creciendo, además, por el tema de la demografía de este país, claro. Sí, el vector de crecimiento es lo más importante en nuestro caso, no tanto la cifra absoluta como el hecho de que crecemos un 12% cada mes, ¿no? Claro. Eso, evidentemente, es un reflejo de la desesperación que hay ahí fuera en ese sentido y de que, efectivamente, el senior, el veterano, cuando se siente vulnerado, pues ha mirado, no ha encontrado nada, nos ha visto a nosotros y se ha venido, ¿no? Se ha venido a la asociación. Nosotros entendemos que hay una serie de derechos, uno muy concretamente que se está vulnerando, que es el derecho a no ser discriminados. Es decir, nosotros no apuntamos al derecho al trabajo porque la Constitución ya lo consagra y es un derecho donde, pues como la vivienda, ¿no? El Estado tiene que hacer todo lo posible para que tú tengas vivienda y para que tú tengas trabajo, pero no tiene la obligación de proporcionarte ni una vivienda ni un trabajo. En cambio, el derecho fundamental a no ser discriminado, que está en el Estatuto de los Trabajadores, se está vulnerando. Es decir, si hacemos los saldos de las empresas y vemos cuántos mayores de 45 han salido y cuántos mayores de 45 han entrado, en los últimos 5 años, por ejemplo, pues salimos perdiendo totalmente. Eso es una realidad empírica, es una realidad innegable. La Seguridad Social lo sabe, ellos tienen los datos, solo tienen que hacer el saldo dándole a la tecla probablemente, ¿no? Y, bueno, sin embargo, nos encontramos con que, desde un punto de vista cultural, se ha instaurado un poco el planteamiento de, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede hacer nada, ¿no? Nosotros apostamos por el desarrollo de la legalidad, de la legislación. Es decir, igual que se ha hecho con la Ley de Igualdad, que nos acompaña desde hace un tiempo, no ha estado siempre ahí, pues pedimos lo mismo. Es más, nos preguntamos cómo puede ser que tengamos una Ley de Igualdad que solo habla de género, cuando en este momento entendemos que debería hablar de género y de edad, porque la vulneración no solamente es por ser mujer, la vulneración es también por ser veterano, por haber cumplido más de 45. De hecho, las más afectadas a partir de los 45 años son las mujeres. Es decir, ellas son de los 2 millones que somos ya en España, en esta situación, ellas son 1.200.000. ¿Vale? Por tanto, bueno, apostamos por medidas fundamentalmente legislativas y eso es lo que hemos hecho llegar al Congreso y al Senado. Estamos pendientes de que nos atiendan en el Senado y nos dejen exponer en la mesa de trabajo
los senadores que llevan el tema de trabajo y seguridad social, nuestros planteamientos. Pero a ver, es que tenemos 24 propuestas, 24 propuestas que les hemos hecho llegar y que en definitiva todas están basadas en que se acabe esta discriminación, porque da la sensación de que no pasa nada, pero es que se está vulnerando el derecho. Claro. Y cuéntanos algunas de estas propuestas. Pues mira, tenemos propuestas en la línea de políticas activas de empleo. Una de las cosas que nosotros decimos es que los seniors somos un colectivo diverso. Nos meten a todos en el mismo saco, por ejemplo, diciendo que no somos tecnológicos, que no dominamos la tecnología. Eso es falso, ya lo hemos dicho antes. Somos diversos, ¿no? Por tanto, hay que segmentar mejor. Hay que segmentar mejor y tener claro que hay un porcentaje, que igual está en torno al 30%, que es paro estructural. Es decir, son personas que están fuera del mercado, y eso lo sabemos, pero solo es un 30%. Sigue quedando un 70%, ¿no? Y para ese 70%, al menos la mitad, estamos sobrecualificados. Es decir, cuando nos presentamos a una entrevista nos dicen que tenemos un exceso de cualificación. Y en cambio, lo único que nos ofrecen en políticas activas de empleo son más cursos. Más cursos, más formación. Entonces, la contradicción es evidente. Es decir, ¿usted para qué quiere pagarme un curso de nómina si yo la nómina es que la he comprado, la he implantado y la he parametrizado? Entonces, asumen que no estás al día. Asumen que no estás al día. Sí, asumen que no estoy al día, ¿no? Entonces, lo que planteamos a nivel de políticas activas de empleo son planes de formación con trabajo garantizado. Es decir, hay que hacerlo al revés. Hay que prospectar las empresas, hay que ver qué necesidades tienen, hay que arrancar el compromiso de la administración para potenciar la entrada de mayores de 45 años en las empresas, y una vez tengamos esas necesidades hay que ofrecerle a esas empresas fuerza de trabajo, capacitación y talento senior, y si hay que subvencionarlo, pues que lo subvencionen. Igual que están subvencionando el empleo joven pues con el salario mínimo interprofesional. Hoy por hoy es fácil encontrar en determinadas empresas, sobre todo muy intensivas en mano de obra, limpieza, servicios, etcétera, personas que están trabajando con menos de 30 años, que el salario mínimo interprofesional lo paga el Estado, lo paga el SEPE. Bueno, pues lo que nosotros planteamos es lo mismo, pero también para los cualificados, también para las personas que tenemos cualificación y que en definitiva parece ser que a nivel de políticas activas de empleo, pues hoy por hoy, salvo un curso de algo, no tienen nada. Proponemos efectivamente que se desarrolle la legislación, proponemos que se amplíe la ley de igualdad y esa ley acoja también la discriminación por edad. O sea, una especie de cuota tiene usted que tener un tal porcentaje de personas de mayor de 45. No somos muy amigos de las cuotas. Fijaos, por ejemplo, que los países anglosajones que mejor funcionan a nivel de mercado de trabajo, no existen cuotas. No existe el concepto de discriminación positiva como en España. Y no existe porque no les hace falta. Es decir, desde un punto de vista cultural ya se entiende que ¿qué vas a hacer con 50 años si no es trabajar? ¿Vale? Por tanto, nadie se lo plantea, nadie se lo cuestiona. Es aquí, en España, donde esa disfuncionalidad es brutal. Y con 50 años te quieren en casa, ¿no? Con suerte, estarás en casa prejubilado. Y si no tienes suerte, estarás en casa buscándote la vida, malviviendo y perdiendo tu patrimonio, tu casa y tu vida, ¿no? Porque en definitiva, si no tienes ingresos, lo pierdes todo. Yo mismo, pues en mi casa la perdí, la di en dación en pago en el 2014, ¿no? Con lo cual, esa realidad que está ahí, y eso le está pasando a personas muy cualificadas y con mucha experiencia, se tiene que poder abordar. Yo creo que bastaría con entender que las empresas tienen que reflejar la pirámide de edad que existe en este país. Claro. Y por tanto, lo que no tiene ningún sentido es que toda tu plantilla tenga menos de 30 años. Y lo que no tiene ningún sentido es que saques de tu empresa, en cuanto vienen mal dadas, solo a gente de más de 50 años. Entonces, esto hay que entenderlo y hasta que no se entienda, pues estaremos ahí ellos haciéndolo y nosotros luchando para que se deje de hacer. Y lamentablemente, eso nos lleva a hacer propuestas como, por ejemplo, que una empresa que tenga saldos negativos para los seniors en los últimos 5 años, pues no pueda trabajar con la administración pública. Es decir, usted quiere concursar, usted quiere construir carreteras, puentes, gestionar centros de atención primaria. Bien, pues usted no puede discriminar, no puede ser edadista. Si usted es edadista, no puede hacerlo. ¿Por qué? Pues porque con el dinero de todos, con el dinero de la administración, no se puede estar pagando una vulneración de derechos. Y eso, que para nosotros es de sentido común,
pues no hemos tenido que poner en una propuesta, ¿no? De hecho, yo considero, esta es una opinión muy particular mía, que más 45 activos es una anomalía. Es decir, más 45 activos en un país sano, con un mercado de trabajo sano, no debería existir. Pero como estamos y el mercado de trabajo es el que es, pues hemos tenido que nacer, hemos tenido que existir. Sí, de hecho yo te iba a preguntar que por qué ahora, ¿no? Porque es un problema que desde luego ya llevamos arrastrando mucho tiempo. ¿Por qué ahora sale una iniciativa así y no ha salido hace 5 años? El colectivo en general en España estamos muy adormecidos, ¿vale? Es decir, somos capaces de movilizarnos para salvar a los osos polares, pero no nos movilizamos para salvar derechos que teníamos y que estaban ahí, que se habían consagrado y que los dábamos por hechos, ¿no? Entre el colectivo de los veteranos, de los seniors, a ver, perder el trabajo es un duelo y por tanto hay que pasar por todas las fases del duelo, ¿no? Cuando acabas de perder el trabajo, confías en tus capacidades, confías en el Estado, confías en tu país, confías en tus amigos, confías en tus contactos y eso te dura más o menos un año. Entonces, al cabo de un año te das cuenta de que no te responde nadie, de que te están discriminando y es a partir de ese momento cuando empiezas a reaccionar, ¿no? ¿Por qué ahora? Bueno, pues porque ahora la situación es mucho más dramática de lo que era antes. Antes me refiero a 5 años, no me refiero al COVID. En los últimos 5 años, en España, lo que está sucediendo con la fuerza de trabajo de más de 45 años es una auténtica escabechina, un auténtico genocidio laboral. Bueno, yo he estado en recursos humanos toda mi vida, insisto. Sí, tú has estado al otro lado de la mesa, digamos, ¿no? Sí. He tenido la posibilidad de discriminar y he vivido la discriminación por edad, pero no una discriminación a partir de los 55 años. Es decir, a mí me decían, David, no me traigas comerciales de 55, pero es que ahora te dicen no me traigas comerciales de 40. ¿Vale? Con lo cual, eso hace que las cosas se estén poniendo más crudas, más duras. Claro. Oye, y que somos 2 millones de personas de más de 45 años en el paro, de las cuales el 60% o más hace más de 2 años que no trabajan. No, porque además yo creo que ahí le has pegado un tema, que es que se va bajando ese listón, ¿no? A partir del cual las empresas ponen obstáculos, digamos, para la contratación de nuevos empleados, pero precisamente estás poniendo obstáculos a la contratación del segmento de la población que más está creciendo en este momento. Claro. Por eso nosotros le decimos a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que gracias por las subvenciones, pero que si lo subvencionas todo nos quedamos igual. Es decir, si estás subvencionando igual el trabajo de una persona de 28 que el de una de 50, el empresario elegirá el de 28. Por esa cultura low cost, por esa efebocracia. Y a ver, no nos engañemos, quizá porque siendo España un país fundamentalmente de pymes, pues el tejido industrial y el mercado productivo que tenemos es el que es, ¿no? Y supongo que a los turistas, cuando vienen aquí a Barcelona, pues no les gusta ver a un camarero anciano, no les gusta ver a un camarero canoso, no les gusta ver a un camarero, no sé, perjudicado por los años, ¿no? Y es mucho mejor, pues eso, alguien joven, que le quede bien la ropa skinny, etcétera. Pero, oiga, el camarero de 55 años también tiene derecho a trabajar y de hecho le quedan 12 para jubilarse. Entonces, ¿qué va a hacer usted, Estado? ¿Le va a dar al camarero 1.300 o 2.000 euros cada mes hasta que se jubile? En cuyo caso, pues ya está, se quedará en casa viendo Netflix. O, oiga, ocúpese usted de que no se vulnere su derecho al trabajo y que pueda seguir trabajando. Y, por supuesto, va a tener que seguir trabajando de camarero o algo parecido, porque otra cosa que me hace mucha gracia, particularmente a mí, es cuando nos dicen que nos reinventemos. Ya, pero ¿que nos reinventemos en qué? O sea, yo después de 28 años en recursos humanos, ¿qué tengo que hacer? ¿Ponerme a programar en Frontdesk? ¿Aprender programación? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, eso, que es un absurdo absolutamente, y no por la edad, sino porque es un sinsentido. Es decir, yo no tengo una cabeza parametrizada para programar o para dedicarme a la programación. Mi cabeza y mi entrenamiento profesional ha sido las personas. A mí lo que se me tiene que dejar de impedir es ejercer mi profesión. Yo ahora hago de profesor, pero yo no soy profesor, yo soy director de recursos humanos, jefe de personal. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque tengo más de 45 años. Hombre, es un poco absurdo, ¿no? Sí. No, tremendo. Yo te iba a preguntar, hay mucho debate con esto del tema de la edad de jubilación, ¿no? Y dice, oye, cada vez vivimos más,
deberíamos alargar la edad de jubilación, etcétera, y gente como tú y cada vez que hablamos con expertos nos dicen, no, si es que el problema no está ahí, el problema es que la gente trabaje o se jubile a la edad que debería jubilarse, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ese debate? Bueno, pues exactamente o muy parecido a lo que tú estás diciendo. Es decir, yo entiendo la necesidad del sistema, porque una cosa es la macroeconomía y otra cosa es la microeconomía, ¿no? Una cosa es cómo va el país y otra cosa es cómo va tu economía. La del país no sé cómo va, la mía va mal, ya te lo digo. Entonces, con independencia de eso, que es una cuestión más personal, es evidente que hay que trabajar más años. Es así. Antes os decía, se ha pervertido el concepto de jubilación. Ya te encuentras con chavales de 40 años o de 35 que quieren jubilarse ya porque están cansados de trabajar. Bueno, pues que se lo hagan mirar, ¿vale? Porque, insisto, es evidente que en un estado del bienestar como el nuestro, pues vamos a tener que trabajar más años. Muchos más, no lo sé, pero es que yo no tengo ningún inconveniente en trabajar más años. El problema es encontrar trabajo. Y si lo encuentro, el problema es cotizar adecuadamente, a bases de cotización adecuadas, para que cuando yo me jubile, mi pensión me permita vivir. Os pongo un ejemplo. Yo ahora mismo, cuando me jubile, como sé hacer los cálculos, porque vengo del ramo, pues ya me he hecho los cálculos. Yo cuando me jubile voy a tener una pensión de 980 euros. Con 980 euros dentro de 17 años, ¿de verdad creéis que se podrá vivir? ¿Creéis que se podrá vivir? Claro, bueno, pues esa es la cosa, ¿no? Pero eso también le pasa ahora a un chaval de 28 que está trabajando y cotizando a bases mínimas. Claro. Le espera lo mismo. Le espera exactamente la misma cosa. Es verdad que ellos pues, pueden ir a casa a dormir, están con los padres, a ver la nevera y sacar el bistec, y no tienen que pagar por el Netflix porque lo pagan los padres. Y me parece bien. No, y tienen esperanza, digamos, en que en un futuro la cosa cambiará, ¿no? Pero en nuestro caso, el futuro es hoy, ¿no? El futuro era hoy. Sí. Pensad, por ejemplo, que nosotros durante este año hemos prospectado, vamos a decir, el mercado. No es un mercado, pero bueno, entendedme. Viendo que otras asociaciones hay que están haciendo. Y bueno, pues están las asociaciones que lo que hacen es buscar trabajo para algunos seniors con desiguales resultados, normalmente sin encontrar demasiadas cosas para nadie. Y luego están las que se dedican a las cuestiones más bien culturales, ¿no? A la sensibilización, etcétera. Pero yo en eso digo lo mismo que decía el economista, ¿no? Famoso, a largo plazo todos muertos. Entonces, a ver, mi drama, mi miseria, mi dificultad es ahora, en este momento. Entonces, que dentro de 10 años o 15 años nos convirtamos en un paraíso idílico donde ya no se discrimine por nada, pues me parece muy bien, pero yo ya estaré criando malvas o casi, ¿no? Entonces, a ver, esto hay que arreglarlo ya, porque, insisto, es una vulneración de derechos. Y es yo no esperaba que en mi país pudiera pasar esto, y está pasando. Y además me está pasando a mí, con lo cual lo vivo, ¿no? Empíricamente. Se vulneran derechos y no pasa nada. Incluso te dicen que, bueno, pues ya lo iremos arreglando. Oiga, pero ya iremos arreglando. ¿Qué parte lo ha entendido usted? Esto hay que arreglarlo ya, porque con el planteamiento de ya lo iremos arreglando, pues lo único que estamos haciendo es hacer la brecha todavía más grande. Y ya es grande. Claro. Oye, y con sindicatos estáis haciendo algo, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, pues que gran parte de lo que es la regulación laboral en este país viene vía convenios colectivos, ¿no? Vía negociación colectiva. ¿Hay alguna línea de trabajo que estéis llevando a cabo con los sindicatos para que se incorpore este tipo de temas en la negociación colectiva? Bueno, nosotros hemos intentado, nos hemos puesto en contacto por escrito con todo el mundo, eso incluye a los sindicatos, nunca nos han contestado. Incluso a través de contactos personales, por haber sido director de recursos humanos, haber estado en mesas negociadoras de convenio, pues he intentado contactar pues, con el secretario general de comisiones, con el secretario general de UGT, tampoco me han contestado. Entonces, la realidad, el diagnóstico que nosotros hacemos es que los sindicatos en España se ocupan de los que tienen trabajo, no de los que no tienen trabajo. De sus afiliados que tienen trabajo y que les pagan cuotas, ¿no? En nuestro caso no estamos afiliados, no pagamos cuotas, no tenemos trabajo y parece ser que eso no es importante. A ver, no olvidéis que las dobles escalas salariales las están firmando los sindicatos y no olvidéis que las prejubilaciones masivas también las están firmando los sindicatos, ¿no? Con lo cual, ¿son los sindicatos el enemigo? No, enemigos no tenemos.
pero es evidente que tampoco los tenemos al lado, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos en Más 45 es representarnos a nosotros mismos. Y esa batalla de la legitimidad a la hora de sentarse a negociar es una batalla que aún no hemos ganado, porque, claro, los políticos nos dicen, hombre, tiene usted razón, está esto muy bien, pero esto tendremos que hablarlo con los agentes sociales. A lo que nosotros les decimos, pues estupendo, perfecto, fantástico, apresúrense a hacerlo y a ser posible, aunque sea con derecho a voz pero no a voto, llámennos, llámenme, porque si no nos vamos a encontrar con cualquier barbaridad, que son las mismas barbaridades que nos estamos encontrando en los últimos 10 años, ¿no? Que es que todo se firma, todo es que sí, en los últimos 10 años movilizaciones sindicales que yo recuerde no ha habido ninguna que sea significativa. Y ahí seguimos esperando a que alguien dé la cara por nosotros, cosa que no está sucediendo. ¿No os habéis planteado montar vuestro propio sindicato? Porque con los que sois podríais montar alguna buena. No descartamos nada en el futuro. No descartamos nada en el futuro y menos si seguimos con el crecimiento que tenemos hasta este momento. Pero también es verdad que nosotros tenemos un ideario, un plan estratégico muy focalizado exclusivamente en todo lo que tiene que ver con el edadismo, con la discriminación por edad, ¿no? Entonces, hay cosas en las cuales pues no tenemos opinión ni queremos opinar. Por ejemplo, de las 11.000 personas de la asociación, nosotros tenemos personas del PP, del PSOE, de Vox, de Unidas Podemos, de Esquerra Republicana, apolíticos, ácratas. ¿Por qué? Porque viven la misma discriminación con independencia de lo que vayan a votar, si es que votan, ¿no? Entonces, hombre, para hacer según qué cosas, por ejemplo, un sindicato, pues tienes que tener un programa más amplio, meterte en más cosas. Y digamos que ahí nosotros no lo vemos nada claro, porque, insisto, lo nuestro es atípico y tiene que ver con el edadismo, con la discriminación por edad. Para todo lo demás, entendemos que, bueno, pues vale, habrá otras asociaciones, habrá otras leyes, habrá otros agentes que se ocupen, pero sería raro en nuestro caso porque es que no tenemos un ideario compartido con nuestros asociados. Lo que tenemos es un problema compartido. Nos decías al principio que estáis hablando pues con políticos, eso sí, ¿no? Con partidos, etcétera. ¿Qué respuesta estáis recibiendo de estos actores? Pues mira, de los demás a la izquierda nada, con lo cual empiezo a pensar que son un partido edadista, es decir, que son un partido que no quiere saber nada de la gente de más de 45 años. Alguna cosa se les ha escapado ya en mítines y en campañas con respecto a los jubilados, con lo cual es posible que haya cierto, no voy a decir fobia, pero sí poco cariño, ¿no? hacia los que vamos cumpliendo años. Nada, o sea, no están ni se les espera. Insistimos, nosotros cada mes renovamos el contacto e intentamos que nos atiendan. El resto nos han atendido y tanto nos han atendido que el Partido Socialista de España nos ha invitado al Senado. Es decir, la propuesta de que vayamos al Senado ya ha entrado, ya está firmada por un senador socialista y solo estamos esperando que nos den fecha, día y hora, para ir a hablar, ¿no? En cualquier caso, sí es verdad que, como siempre, sus señorías eligen el camino rápido, el camino lento, ¿vale? Porque esto va a ser muy lento. Es decir, hay que ir al Senado, hay que presentarlo, hay que hacer una ponencia, la ponencia se tiene que trabajar, 2 años después puede acabar con una propuesta de ley. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Nos esperan años muy duros en ese sentido, y más ahora con el COVID, que además ahora da la sensación de que solo es importante si has perdido tu trabajo por el COVID. Hombre, a ver, ya había 1.600.000 personas de más de 45 años que habían perdido su trabajo antes del COVID, ¿no? Con lo cual, nos tememos que nos están dando bastantes golpecitos en la espalda, nos están escuchando, pero que todavía no se han puesto a ello. Y nos tememos que al final eso va a acabar en los juzgados. Es decir, al final, Más 45 Activos va a tener que poner una demanda en un juzgado de lo social, demandando al Ministerio de Trabajo por culpa invigilando. Es decir, oiga, se está vulnerando mi derecho a no ser discriminado y usted, que debería vigilarlo, no lo está vigilando. ¿Queremos eso? No. Yo no quiero ir a los juzgados, pero da la sensación de que al final va a ser el único camino que nos va a quedar. Y más si resulta que esto tiene que acabar en los tribunales europeos. Ya sabéis que para ir a los tribunales europeos primero tienes que haber pasado por todos los tribunales españoles, ¿no? Entonces, bueno, quizás es un camino y es una línea de reflexión que estamos teniendo ahora en la Junta Directiva de la Asociación en el último mes. Quizá ha llegado el momento. Quizá ha llegado el momento de plantear esa demanda para mover algo
y sobre todo para empezar a comernos el largo camino, el tortuoso camino de llegar a Europa, que nos tememos que es donde vamos a tener que ir, porque aquí en general están bastante sordos. Bueno, además pues, lo que tú decías, ¿no? Que vosotros tenéis prisa, ¿no? Claro. Como tenemos que ir terminando... El tiempo corre, claro. Claro, yo no quiero dejar de pasar, de decir, tú has estado al otro lado, ¿no? Has estado en recursos humanos y muchos de nuestros oyentes son gente de recursos humanos y tal, ¿no? ¿Qué les dirías, ¿no? Porque hemos visto algunas cosas interesantes, ¿no? De temas de currículums ciegos, para evitar caer en eso, incluso alguna cosa súper moderna que ha salido últimamente, ¿no? Que la inclusión radical, ¿no? Que básicamente es quito bajo el listón. Bajo el listón, o sea, básicamente pregunto, oye, tú puedes, ¿cómo era? ¿Puedes aguantar tanto tiempo de pie haciendo este trabajo que lo requiere? ¿Puedes tal? Pues para adelante, ¿no? No te pregunto más quién eres ni qué otras características tienes, ¿no? Esto lo estaba haciendo... Esto es el Body Shop. Body Shop, muy interesante. Pero bueno, ¿qué le dirías tú a la gente de recursos humanos que nos está oyendo y que mucho de lo que les llega es precisamente temas de millennials y ese tipo de cosas, ¿no? Y parece ser que el problema lo tenemos en otro lado. Bueno, a ver, yo he sostenido toda mi vida, desde jovencito, desde que empecé a trabajar, que ningún departamento de recursos humanos es mejor que su consejo de dirección. Es decir, al fin y al cabo, los departamentos de recursos humanos, las áreas de recursos humanos, somos el reflejo de nuestro consejo de dirección. Y en muchas ocasiones, la gente de recursos humanos no hace más que aplicar las políticas del consejo de dirección. Dudo yo que en determinadas empresas de amplio renombre, que no tienen en sus tiendas personas de más de 45 años, dudo yo que eso sea porque la gente de recursos humanos quiere que sea así. A mí me da la sensación de que eso es una política de empresa que emana del consejo de dirección, ¿no? Pero dicho esto, que además es una trampa, porque a nivel de estatuto de los trabajadores tú tienes que obedecer las órdenes del empresario, con lo cual, oiga, si yo estoy como jefe de personal y usted me dice que no quiere gente de más de 45 años, ¿yo qué voy a hacer? O dimito o le hago caso, ¿no? Y además, si no le hago caso, igual acabo hasta despedido. Entonces, hombre, yo les diría que efectivamente reflexionen, eso sí, respecto a si este es el tipo de recursos humanos que quieren, y respecto a si se metieron en esto para eso, porque yo siempre digo lo mismo. Yo no me metí en recursos humanos ni para discriminar, ni para que la gente lo pase mal. Esta era una conversación que yo tenía con la responsable de prevención de riesgos última que tuve, que dependía de mí, a la que yo le decía, Carmen, la gente viene aquí a trabajar, no a accidentarse ni a morir, ¿vale? Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Bueno, pues es lo mismo. Entonces, me parece muy básico. Pero sí es verdad que mi generación, los que nos dedicamos a recursos humanos, nos hemos criado en un contexto donde era importante la idea de justicia social. Justicia social, ¿vale? O sea, nosotros éramos los garantes del cumplimiento de la legalidad y siempre que nos sentábamos a negociar desde la perspectiva de justicia social. Creo que eso se está perdiendo y que ya va siendo hora de recuperarlo, con lo cual la reflexión que les hago es esa, es decir, ¿para qué os habéis metido en recursos humanos? Si os habéis metido en recursos humanos para discriminar, pues buen viaje. Yo no me metí en recursos humanos a los 23 años para discriminar a nadie, ni para incumplir las leyes, todo lo contrario. Si alguna vez he tenido problemas en las empresas con mis jefes, ha sido por el cumplimiento estricto de la legalidad, que eso es un must, es decir, eso es así. La ley está para cumplirla, no para que tú opines sobre la ley, porque cuando empezamos a opinar sobre la ley, la que se lía es importante y es lo que estamos viviendo ahora. Pues David, nos quedamos con esa pregunta que nos lanzas. Esperemos que llegue a muchos de nuestros oyentes, que les haga reflexionar y esto pues ayude un poco a darle visibilidad, ¿no? a esta situación que viven las personas mayores de 45 años en nuestro país y bueno, también aprovechar evidentemente pues para desearos muchísima suerte con esta iniciativa. Muchísimas gracias, David. Pues muchas gracias a vosotros por prestarnos voz y bueno, sí, la suerte está claro que la vamos a necesitar. Hasta la próxima, David. Gracias. Un placer. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado.
Para no perderos ninguno de los episodios, recordad suscribiros en vuestra plataforma favorita. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify y muchas más. Podéis encontrar mucho más contenido sobre el futuro del trabajo en nuestra web www.futureforwork.com, donde también encontraréis los enlaces a nuestras redes sociales.